Sí, sí, es la plataforma, y es que tengo que... Hola, buenos días, Jessy. La plataforma por no tiene caso, ¿verdad? No. Presta los llaves de la universidad. Sin embargo, nosotros de manera personal, sino en la tecnología como tal. Igual menciona que para presentar su queja, tendría que ir al formulario donde debe entregar su nombre, con su domicilio, su CUR, que es el desarrollo de la queja y los documentos que se deben ingresar son identificación oficial, el estado de identidad, evidencia de parte de la reclamación y también nos había estipulado varias cosas, cómo se podría resolver, ya sea por ventanilla única, por arbitraje, por asesoría jurídica, por dictamen o por demanda legal. Perfecto, muy bien. En este caso sí, bueno, como se pudieron dar cuenta, entre la indagatoria hay un sinfín de información, hay muchas cosas, muchos servicios que proporciona la Conducef. Y lo más importante es que los proporciona de manera gratuita, ¿no? Que es obviamente lo que muchas veces se gestiona el problema. Y efectivamente, ahí en el trámite que buscó su compañera tiene esa dualidad que nos da los mecanismos de solución. Si se dan cuenta, la mayoría tiene que ver como con este mecanismo alternativo de solución. La parte de los arbitrajes, la parte de las conciliaciones, ya en su defecto decíamos que la Conducef era el intermediario, de hecho la Conducef en estos mecanismos alternativos funciona precisamente o tiene la característica de funcionar en el conflicto como un mediador. ¿Qué quiere decir? Que si la institución y la persona o el usuario llegan a un acuerdo, lo ratifican ante Conducef, en automático tiene el 100% la validez legal. ¿Por qué se los planteo? Porque generalmente en la mayoría de procedimientos alternativos de solución, muchas de las veces la gente no quiere arreglar sus controversias a través de estos mecanismos. Y no por otra cosa, no porque quieran tener más problemas, no porque quieran gastar más, ni mucho menos. Solamente que porque no tienen la confianza. O sea, dicen, es que bueno, si llegamos a una conciliación, ¿qué me asegura que me va a cumplir? ¿No? O sea, fuerza quieren el proceso judicial. Pues pasa exactamente lo mismo acá, ¿sí? Entonces es muy importante que nosotros sepamos y que obviamente también en algún momento se les diga a los usuarios que efectivamente tiene una validez 100% legal si actúa ya de por intermediario, la Conducef, sin problema. La mayoría son mecanismos alternativos, pero bueno, también tienen una parte contenciosa, que es en el caso de la parte jurídica, ellos tienen su cuestión jurídica, ya si no hay solución, ya si no se llega a ningún acuerdo, bueno, ya se les invita a que a través de una controversia legal, pues ya resuelvan sus problemas, ¿no? Bueno, vamos a continuar para que obviamente no nos atrasemos. Vamos a hablar un poquito acerca de la banca comercial. La banca comercial también está obviamente bajo el cargo de todo el sistema financiero mexicano, regulado pues, a través de varias instituciones. En el caso de la banca comercial, lo que tenemos es que se refiere a todas aquellas instituciones que ya han sido autorizadas por nuestro gobierno federal, ¿sí? O sea, de manera general. ¿Para qué? Pues obviamente para que puedan generar esta parte del otorgamiento de créditos, pero también para que puedan manejar los recursos, ¿sí? No cualquier persona, no cualquier sujeto, pues obviamente tiene este permiso de poder andar manejando recursos ajenos y tampoco de otorgar créditos, eso es bien importante. ¿Por qué? Porque mucho tiempo se dio, de hecho se sigue dando, que muchas personas aprovechándose precisamente de la necesidad de la gente, de esta cuestión de recursos, les prestaban, pero les prestaban a cambio de cantidades impresionantes de interés, ¿sí? Que es lo que se conoce como usura, ¿sí? Que quiere decir que en lugar de yo prestar o ser prestamista con el préstamo que técnicamente me maneja la legislación, lo elevaban muchísimo.
Entonces, ¿eso qué pasaba? Que pues hacía imposible, ¿no? Hacía impagadero la parte de estos créditos. Entonces, obviamente, pues empieza a ser la regulación. Todas aquellas personas que manejen este tipo de actividades, pues tienen que estar reguladas y, por supuesto, pues deben de estar autorizadas por la autoridad. ¿Cuál es el objetivo de la banca comercial? Su objetivo básicamente es que se mantenga estable todo lo relacionado con las actividades económicas, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Porque no, el banco no saca de su bolsa para prestar a los que necesitan, ¿verdad? Lo saca de todos los demás que dejan sus recursos ahí, pues para que los guarden, para que los inviertan, para alguna utilización de servicio, etcétera. En este caso, bueno, claramente como son los autorizados de las transacciones, la banca comercial es la encargada de establecer las tasas, en este caso de interés, obviamente las tasas promedio. Si bien es cierto que tenemos un interés legal y tenemos un interés convencional, pues digo, lo ideal es allanarnos al interés legal. El interés convencional se puede utilizar, que es el pactado entre las partes, salvedad que no puede ser superior al interés legal. Esa es la única diferencia, ¿sí? Bueno. Ahora, en este caso, la parte de la banca comercial son todas estas entidades que desarrollan alguna actividad de intercambio financiero. Ustedes ya leyeron y ya tenían esa parte, ya no recuerdo si les dejé la lectura, en la cual nos hablaba de los instrumentos financieros. Muchos de ellos son manejados por la banca comercial, esa banca con la que todos tenemos, digamos, intersección. Esta banca comercial se encarga de recaudar o se encarga de hacer la captación de todos los ahorros de la población, bueno, obviamente quien quiera, ¿verdad? Y con esos recursos, precisamente, son con los que se encargan de otorgar préstamos y cobrar un interés. O sea, el banco cobra interés, pero no por dinero suyo, sino por dinero de todos los demás que tenemos dinero en los bancos, ¿sí? Y todavía cobran un interés por dinero que no es suyo. Pero bueno, es parte del negocio. La banca comercial, obviamente nos referimos a todos los bancos comerciales, aquellos lugares o aquellas instituciones que reciben depósitos y aquellos que hacen préstamos. Sí, los encontramos como a los tres sin mayor problema. ¿Cuál es el negocio que tiene precisamente la banca comercial? Pues obviamente los intereses. Los intereses es el gran negocio. ¿Por qué? Pues porque, bueno, utilizan dinero que ellos tienen, digamos que guardado o detenido y lo ponen a funcionar. ¿Cómo? Prestándolo para que se los regresen, más aparte un rendimiento, ¿no? Obviamente por la situación del préstamo. Y bueno, van cobrando diferentes financiamientos. Ya con estos intereses que se ofrecen, pues obviamente se van generando, pues digamos que tipos de cuentas. Claramente estos tipos de cuentas pues, deben de ser menores a los de los prestatarios, porque si no, pues entonces no nos convendría, no sería negocio. Y por ende, pues digamos que los bancos o la banca comercial es como un intermediario, ¿sí? Obviamente un intermediario entre quien tiene dinero y quien no lo tiene, ¿sí? Y obviamente con eso, pues a él por hacer ese papel de intermediario, pues se le queda una ganancia. ¿Cuál es la ganancia o cuál es la rentabilidad? Pues los intereses, ¿sí? Y así es como van dándole esta vuelta, digámoslo de alguna manera. ¿Qué tipo de operaciones gestiona nuestra banca comercial? Bueno, pueden distinguirse, acá nos maneja en dos tipos de categorías, o sea, dos categorías son las operaciones que maneja la banca comercial. Por un lado tenemos las cuentas de ahorro y por otro lado tenemos los depósitos a plazo, ¿sí? En el caso de las cuentas de ahorro, ¿qué son? Las cuentas de ahorro, bueno, pues nos van pagando, digámoslo de alguna manera, el hecho de que nos vayan regresando nuestro dinero poco a poco, ¿sí? Bueno, ¿qué quiere decir esto? Yo agarro y guardo mi dinero, la cantidad que ustedes quieran, imagínense la que ustedes deseen. Pero resulta que en la cuenta de ahorro me van destinando, hola, buenos días, me van destinando, me van regresando parte de ese dinero. Pero ese dinero no es del banco, ese dinero es mío, porque yo ya lo ahorré, ¿sí? Yo ya lo metí, ellos ya lo tienen, ¿sale? En este caso, ¿qué es la ventaja? Que en las cuentas de ahorro nos permite gestionar diferentes movimientos, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que podemos realizar transferencias, ¿no? Pues lo que comúnmente se hace por el pago de algún bien, por el pago de algún servicio, porque utilizamos algún producto, porque compramos algún objeto y bueno, muchas veces lo pagamos con transferencia electrónica.
Y lo puedo hacer pues a través del dinero que se encuentra en mi cuenta de ahorros, ¿sí? Y bueno, también podemos hacer hasta pagos desde esa cuenta, ¿no? Platicábamos la clase pasada, pues ya cuántos servicios domiciliamos, ¿no? Con una tarjeta o con una cuenta. ¿Qué quiere decir? Que en automático se dan los vencimientos de esos servicios y ya ni siquiera es necesario que yo le diga, ¿no? O sea, que yo le diga, voy a pagar mi servicio de... No, ya en automático, ¿qué hace el servicio a través de mi cuenta de ahorro? Lo jala, ¿no? Se da la fecha de vencimiento y lo jala, jala y jala. Es lo que pasa. Bueno, dígame, Jessica. Las cuentas de ahorro no tienen necesariamente una tasa de interés fija, puede ser una tasa de interés variable. Eso ya depende con el banco que estés. Ya el banco te tendrá que decir cuánto te ofrecen a ti porque tú tengas tu dinero en ese banco. Obviamente con la oportunidad de que tú lo puedes sacar cuando quieras. Es obvio, porque es tu dinero, ¿sí? Hay algunos que manejan los plazos, por ejemplo. Si tú dejas tu dinero un año, se te va a otorgar tal rentabilidad, por ejemplo, ¿no? Pero de mientras tú ya al banco le diste de golpe tu dinero, ¿sí? Y ya tú lo vas difiriendo. Por eso se llaman cuentas de ahorro. Más allá de la rentabilidad que te den, como que te sirven para un mecanismo de ahorrar. Hay gente, yo me incluyo, que no sabemos ahorrar, ¿no? O sea, que tenemos dinero y luego no lo queremos gastar. Entonces, obviamente, la cuenta de ahorro nos hace que gestionemos más la cultura del ahorro. Un decir, y les voy a decir por qué. Si hay truco con maña, porque al final de cuentas con toda la facilidad, antes obviamente la cuenta de ahorro tenías que ir a tu banco, tenías que hacer fila, tenías que retirar tu dinero, eso era un problema. Ahorita con toda la situación electrónica, ¿qué es lo que pasa? En segundos yo puedo hacer un movimiento y ya saqué de mi cuenta de ahorro. O sea, básicamente digo, ya depende mucho hasta de una cuestión personal. La rentabilidad no es tan alta y sobre todo depende de la cantidad que ahorres, ¿no? Entonces yo les digo, les sirve más como un mecanismo cultural para ahorrar. Una rentabilidad, no hay una rentabilidad tan alta. Y digo, y el banco pues aprovecha todo ese dinero. Imagínense los millones de usuarios de cuentas de ahorro. Pues, es increíble, por eso obviamente pueden gestionar hipotecas o pueden gestionar préstamos tan grandes. Entonces el dinero de todos los que guardan o los que guardamos, ¿no? Bueno, esa tenemos una categoría, pero les dije que teníamos dos. La segunda precisamente son los depósitos a plazo, ¿sí? Que está entre estas actividades de la banca comercial. ¿Cuál es la diferencia entre una cuenta de ahorro y un depósito de plazos? En este caso, aquí, la persona, el usuario, tiene que quedar su dinero, o sea, su capital, tiene que quedarse inmóvil. Este no se puede movilizar, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que yo no lo puedo retirar a mi gusto o a mi necesidad de la entidad financiera, como su nombre lo dice. Tengo que esperar a que el plazo se vence, el plazo que se estipula para que yo pueda retirar mi dinero. Obviamente este detalle, digo, tenemos los pros y tenemos los contras. ¿Cuál es el pro? Pues el pro es que ahí sí nos quitan la tentación que sí tenemos en una cuenta de ahorro. Porque yo ya sé que aunque yo necesite mañana, no lo voy a poder sacar porque mi plazo son a 6 meses. Entonces, con la pena, hasta que lleguen los 6 meses lo voy a poder sacar. Ese es el pro. O sea, si realmente yo quiero ahorrar tal cual, pues me serviría más un depósito a plazo, ¿no? Pero si yo lo que quiero es disponer de mi dinero cuando yo lo necesite y como yo quiera, pues me sirve una cuenta de ahorro. Ahora, para el banco, pues es mucho más beneficioso un depósito a plazo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque obviamente ya les da la garantía de decir, esta persona tiene tal cantidad, pero con la pena, no la va a poder sacar ni aunque quiera, ni en un mes, ni en 2 meses. Si pactamos en 6 o pactamos en un año, yo tengo medio año o un año para ver qué hago con ese dinero. O sea, movilizarlo en otra situación. Ya obviamente lo voy recuperando con el paso del tiempo, ya cuando llegue el plazo del cliente o del usuario, sin ningún problema se lo regreso. Entonces imagínense, digo, está muy interesante porque, un ejemplo, ustedes son 6, bueno, son 5, 6, en este caso con nuestra contadora, son 6 y ustedes son, acá tenemos 4, son 10. Imagínense que yo les dijera, miren, ¿cómo ven? Si yo les guardo su dinero y se los regreso en un año, pero yo les voy a dar una determinada cantidad por ese lapso que ustedes van a esperar.
Y así pues les va a beneficiar a ustedes porque no se lo van a gastar. Y aparte les voy a dar más. Sí, pero de momento entonces yo con cuánto me quedo. Entonces yo ya me estaría quedando con 100,000 pesos de golpe. 100,000 pesos que yo los puedo ir a invertir ahorita y que sé que voy a tener un año para ir recuperando el dinero de todos ustedes. Probablemente algunos en plazo de medio y algunos en plazo de uno. Entonces, si nos damos cuenta, por supuesto que el 100% es rentable. Y son los servicios que nos ofrece el banco. ¿Sí? Bueno, entonces, dígame, Jessy, adelante. ¿Y qué pasa cuando yo hago el depósito, pero me dicen que pero como no va pasando el tiempo y ya va a ir año, ya no tengo que Claro, obviamente. y le dicen que la tasa de interés bajó? Entonces, ¿cree que hay algún problema cuando ya finalice para tasa de interés? Pues es que de inicio, de ahí lo importante, ¿no? Lo importante de las estructuras de los contratos, y les voy a decir por qué. Los contratos que nosotros firmamos, en este caso con este tipo de la banca comercial, son contratos de adhesión. ¿Qué quiere decir? Que ahí no hay pacto entre las partes. O sea, a mí no llega el banco y me dice, a ver, Carla, ¿estás de acuerdo con que te voy a dar de rendimiento un 0.5% o se te va a generar un interés de tanto? No. O sea, el banco te dice, aquí está tu contrato, digamos que por default, tú me dices, si tú me dices que no estás de acuerdo y no firmas, no te ofrezco mi servicio, ¿sí? Entonces, en el contrato ahí viene toda la situación crediticia. La mayoría, de ahí la ventaja o el gano, que los bancos generalmente van a situación de tasas variables. Lo recomendable es buscar momentos o buscar entidades o buscar programas que nos puedan ofrecer tasa fija, sobre todo cuando viene la situación de que es para cobrar o para darnos rendimientos. O sea, tratemos de que sea tasa fija, porque yo sé que puede pasar lo que sea, pero a mí al final de cuentas me van a respetar, en este caso un ejemplo, ¿no? Mi 0.5. Porque si a mí me dice que es tasa variable, pues digo, la situación económica está, o sea, muy flotando en el aire. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ahorita me están ofreciendo y yo por eso me animo. Y digo, es un buen rendimiento, no vale la pena que yo deje mi dinero un año. Pero resulta que a los meses me dicen, no, pues, ¿qué crees? Pues ahora la tasa de rendimiento es más pequeña, es más corta. O sea, quiere decir que me van a dar a ganar menos. ¿Conviene? Ya no conviene. Entonces, traten de buscar esa parte. Por eso tengan mucho cuidado cuando vayan a utilizar un servicio financiero, en este caso un servicio bancario. Más allá de que se informen bien, porque luego también ya sabemos, muchas de las veces quien nos ofrece este tipo de servicios, pues vaya, son vendedores, ¿no? O sea, no son financieros, no son economistas, no, nada. Entonces, ¿qué es lo que quieren ellos? Pues vendernos el servicio, como sea, ¿no? Entonces, por eso nos animan y nos dicen una serie de cosas y bueno, pues es parte de su trabajo, ¿no? Y algunos son muy buenos haciéndolo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ya lleguemos a la situación de decir, bueno, voy a hacerlo, tengamos mucho 100% de cuidado de leer su contrato tal cual. Y si tienen alguna duda en ese momento, disípenla con su ejecutivo. Porque luego también yo lo he notado. Muchas de las veces viene la parte de la impaciencia, ¿no? Porque pues el ejecutivo ya está así como de a ver a qué horas. Pues eso que no les importa. Ustedes pueden tardarse ahí una hora si quieren leyendo su contrato. ¿Por qué? Porque precisamente ahí viene. De hecho, les voy a ser muy honesta. Siempre que llegan, o no siempre, pero sí en gran porcentaje de las veces, que llegan las quejas a Conducef, llegan precisamente por eso. Es que a mí cuando me ofrecieron el servicio me dijeron que me daban un rendimiento de tanto por ciento. Y ahorita que voy a revisar me salen con que no, con que pues ahora es menos. O ya está, porque hay mucha gente que ni siquiera va en el Inter, ya va hasta el final, ya que va a recoger su dinero. Y llega y dice, no, es que yo hice mis cuentas y me tocaba tanto y ahorita el banco me dice, ¿qué es esto? Me está robando. Entonces, obviamente, Conducef empieza a hacer la revisión y te dice, Conducef, es que, ¿qué crees? No te está robando. Simple y sencillamente tu tasa de interés en tales meses bajó a tanto. Ah, pero ¿por qué si a mí eso no me dijeron? Ah, ¿cómo no? Aquí está su contrato de adhesión, porque los bancos, si se dan cuenta, siempre nos entregan una copia, a veces electrónica del contrato o a veces te lo entregan en físico. Pero muchos de nosotros, ¿qué hacemos? Digo, si bien nos va, lo guardamos por algún lugar. Y si no, definitivamente hay mucha gente que lo desecha, o sea, lo tira. Dice, ay, ya firmé, ya sé qué dice. Ajá. Pues bueno, muchas de, es que ya no, el contrato de este joven me puede traer su contrato, no lo tengo, no se preocupe. Obviamente lo mandan a traer y cuando les llega a las manos,
¿sabe qué? En cláusula tal, así los bancos contestan, cláusula tal, dice tal cosa. Ya conocer ya ni le busca. Ya nada más busca la cláusula y te dicen, aquí está, que esa tasa variable. ¿Qué quiere decir? Que con cualquier situación el interés puede cambiar. Y pues santo remedio, ya no hay nada que le puedas hacer al banco. Porque al final de cuentas nosotros, por eso se llaman adhesión, nos adherimos a las condiciones del banco, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado ahí. Bueno, entonces eso tenemos en la parte de la banca comercial. Ahora, tenemos también otras situaciones, porque no solamente tenemos eso con la parte de las entidades bancarias, también tenemos diferentes tipos de actividades o funciones. Hay funciones que son funciones activas, que quiere decir aquellas en las cuales la entidad financiera nos va a otorgar un producto. Cuando hablamos de producto, generalmente nos referimos a servicio, ¿no? Pero eso es como un producto. A cambio de que se genere un cobro de interés, ¿sí? O sea, digamos que yo por ofrecerte esto, pues te tengo que cobrar. En este caso tenemos las tarjetas de crédito, tenemos el préstamo de capital de trabajo y tenemos los créditos hipotecarios, ¿sí? En el caso de las tarjetas de crédito, bueno, pues está por demás, ¿no? Estas son la facilidad que nos entrega el banco para poder realizar compras, ¿sí? Compras que como tal, bueno, pues yo puedo cancelar en el momento que pago en una sola exhibición cuando se haga el corte de mi periodo. O en su defecto, este préstamo que me están entregando, yo opto por mejor dividirlo, ¿no? Por dividirlo en parcialidades. 6, 12, 18, ¿no? Pues ahorita se dio mucho, por ejemplo, en el Buen Fin. No, hombre, tarjetazo, 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 ¿no? Para un mes, para 6, para 12, para 18. Algunos todavía otorgaron facilidades de 18 meses. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que yo estoy utilizando porque el banco le está pagando en una sola exhibición. O sea, el banco, no sé, donde yo haya sacado mi producto, el banco lo paga en una sola exhibición. O sea, la tienda como tal no pierde, ¿sí? Pero ¿qué quiere decir? Entonces, ¿con quién tengo la deuda directa? Con el banco. ¿A través de qué? Pues en mi tarjeta de crédito. Bueno. Ahora, en el caso del préstamo de capital de trabajo, claramente la tarjeta de crédito, por esta dádiva, me van a cobrar un interés. Ya no termino pagando lo mismo, ¿verdad? Ya termino pagando más. En el caso del préstamo de capital de trabajo, ¿qué es lo que hace el préstamo de capital de trabajo? Literalmente, se le hace un ofrecimiento de servicio a diferentes compañías que se dedican a diferentes industrias, ¿sí? En este caso, lo que se hace es que le presta o le da los recursos que necesita para poder operar, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que este crédito, porque es un tipo de crédito, permite que la entidad cuente con los fondos para que pueda adquirir lo que necesite. Dígase insumos, dígase pagar salarios para sus trabajadores, etcétera, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir? Yo puedo tener ahorita, no sé, se me ocurre, un lugar de construcción. Sí, pero resulta que pues no opera solito, ¿verdad? Aunque yo ya tenga las instalaciones, no basta, pues voy a necesitar probablemente materia prima, voy a necesitar trabajadores, voy a necesitar muchas cosas. Bueno, pues yo acudo directamente al banco y lo solicito como un préstamo de capital de trabajo. Podrían decir, bueno, ¿y cuál es la ventaja? Pues no es un préstamo cualquiera, pues no, porque en este caso, cuando son para estas cosas, hay muchos bancos que entregan un interés más bajo. O sea, el interés que pagamos es más bajo, pues porque ya vienen otras cosas, ¿no? Ya viene la situación de que es para el desarrollo. De hecho, ahorita vamos a hablar de la banca del desarrollo, porque es también para una situación del país, de ofrecer oportunidades de trabajo. Entonces, obviamente el banco cobra menos, ¿sí? Y bueno, tenemos los créditos hipotecarios. En el caso de los créditos hipotecarios, ¿qué es lo que hace? Bueno, pues resulta que al usuario o al cliente le permiten de alguna manera adquirir algún inmueble. O sea, lo financian para que lo adquiera como tal. En este caso, pues también se van efectuando pagos de cierta manera mensuales, pero por un plazo largo. Pasa exactamente lo mismo. Dirán, bueno, ¿y no será mejor que le pida un préstamo a un banco en lugar de un crédito hipotecario? No, porque el préstamo del banco se va para pagos, decimos, ¿no? Para 1, 6, 12.
18. Entonces imagínense pagar, no sé, 1,000,000 de pesos en medio año. Digo, pues imposible, ¿no? Dependiendo. Entonces, en este caso, ¿qué conviene más? Pues un crédito hipotecario, porque el crédito hipotecario nos va a diferir nuestro pago total. Hay en algunos casos que hasta en 20 años. Entonces, imagínense. Bueno, pues obviamente se va haciendo mucho más sencillo, ¿sí? Bueno, ahora, eso pasa con la cuestión de la banca comercial. Por otro lado, tenemos igual dentro de esta misma desarrollo del sistema financiero, otro tipo de banca. La banca comercial pues, es con la que todos tenemos el contacto y ya lo vimos, ¿no? Tal vez por una tarjeta de nómina, de débito, de crédito, por una hipoteca, es más común. En el caso de la banca de desarrollo, ¿qué es? La banca de desarrollo son aquellas entidades que le pertenecen a la Administración Pública Federal. La banca comercial no. La banca comercial es privada, ¿no? Un Banamex, un Bancomer, un Santander, todos ellos son banca comercial y son privados, o sea, les pertenecen a personas privadas. El Estado no tiene nada que ver, salvo para su regulación. La banca de desarrollo no. En la banca de desarrollo, estas sí le pertenecen a la Administración Pública Federal, ¿sí? Ahora, aunque le pertenezcan, sí tienen personalidad, sí tienen patrimonios propios, pero están constituidas como sociedades nacionales de crédito, ¿sí? Para que más o menos vayamos viendo por dónde. ¿Cuál es el objetivo primordial de la banca de desarrollo? Es precisamente que las personas tengan un acceso más sencillo, tanto personas físicas como personas morales, tengan un acceso más sencillo para poder adquirir un préstamo, por razones varias. La primera porque se dedican a actividades de productividad económica, ¿sí? Y segunda, porque son personas que probablemente están desfavorecidas y digamos que les negaron el crédito en la banca comercial. Ejemplo, un campesino, un ganadero, ¿no? Una persona del campo, porque se dedican a actividades productivas económicas del país, sí. De hecho, sabemos que el campo pues, es una de las actividades primordiales en México. ¿Ah? Y muchas de las veces en los créditos bancarios que nos piden una garantía, nos piden aval, nos piden una serie de trámites que probablemente el campesino, que probablemente el ganadero, que probablemente la persona del campo no tenga el acceso para. Pero eso no quiere decir que tiene que parar su actividad de desarrollo, porque es beneficio para todos nosotros. Entonces, ¿qué hace la banca de desarrollo? Le facilita esta situación, ¿sale? Esta situación de préstamo. Ahora, no solamente a comparación de la banca comercial, la banca comercial como que tiene más esta situación de dar, cobrar, ¿sí? En el caso de la banca de desarrollo también les proporciona otro tipo de asistencia, no solamente económica, sino también asistencia técnica o hasta propia capacitación. ¿Por qué? Porque desgraciadamente muchas de las veces este tipo de negocios, pues imagínense, ¿no? Pensemos en alguien del campo. Pues la persona del campo le sabe a su negocio del campo, ¿no? A la siembra, al cultivo, a la cosecha, sí. Pero no tiene idea de nóminas, no tiene idea de una cuestión contable, de una cuestión financiera, de una cuestión fiscal. Y por eso muchas veces pues truenan ese tipo de negocios. Entonces, ¿qué pasa? La banca de desarrollo no quiere que este tipo de negocios se acabe porque son para todos. Entonces agarra y dice, no, no solamente te voy a prestar, sino también te voy a asesorar, también te voy a capacitar en materia fiscal, financiera, contable, legal, para que obviamente sepas qué hacer y saques tu negocio adelante. Porque si no, lo único que va a hacer es que yo te voy a otorgar el dinero. ¿Y qué va a pasar? No va a servir de nada si no cuentas con toda la estructura. Y lo más probable es que entonces como vas a fallar, tampoco me vas a pagar, ¿verdad? Y eso tampoco conviene. Bueno, ahora, en este caso que tenemos, hubo una reforma en materia financiera hace algún tiempo y las modificaciones se hicieron a una legislación que es la Ley de Instituciones de Crédito y a otras leyes que precisamente se encargan de regular la banca de desarrollo. Cuando se hace esta reforma en materia financiera, pues empiezan a cambiar algunas cosas.
Entre ellas, pues obviamente se empieza a hablar mucho de varias cosas, ¿no? Entre ellas, una parte de inclusión financiera. Cuando se habla de inclusión financiera, se mete la situación de perspectiva de género. Por eso nos damos cuenta, bueno, ahorita que ubiquen un poquito más la banca de desarrollo, que ya está este apoyo para las mujeres emprendedoras, para las mujeres que tengan algún negocio, incubadoras para que puedan echar adelante alguna idea que tengan acerca de una perspectiva de negocio, etcétera. A eso se refirió la parte de inclusión financiera, que se modificó a través de esta reforma, porque anteriormente no estaba. O sea, como que era de, si quieren las mujeres hacer algo, que lo hagan, si no, no importa. Ahorita como que ya está mucha esa motivación. Siguiente hubo reforma o hubo modificaciones en la parte de la remuneración, en la parte de los recursos humanos, que la operación para sacar estos préstamos o estos créditos fuera más flexible, porque si bien es cierto, pues imagínense, por eso la gente no obtenía los créditos de la banca comercial. ¿Por qué? Pues porque eran muchos trámites. Entonces, como para que la banca de desarrollo lo hiciera también, pues sería como incoherente. Entonces, también se incluye esta parte. Va de la mano con el otro cambio, que es la parte de la eliminación de restricciones, ¿no? Obviamente, debe de haber un filtro, porque tampoco te van a prestar por prestar. Obviamente, pues debe de haber un filtro, sí. Pero si es una restricción innecesaria, la reforma dijo, quítala, porque si no, entonces vamos a estar frenados de la misma manera. Y la parte de la transparencia, ¿no? Obviamente la transparencia en cuestión de fondos para poder visualizar que pues esto siga fluyendo, porque digo también, ¿no? Si se pide prestado y se presta y no se paga, pues obviamente la banca de desarrollo pues también iba a colapsar, ¿no? Entonces también se empieza a hablar de esta parte. Ahora, en la actualidad nuestro sistema de banca de desarrollo en el país cuenta con 6 instituciones, ¿sí? Estas 6 instituciones pues obviamente abarcan diferentes gamas o diferentes espectros de negocio en México, obviamente. ¿Por qué? Porque hay, ahorita los vamos a ver, digamos que hay organismos de la banca de desarrollo que trabajan con la pequeña y la mediana empresa, o sea, que ese es su fuerte, por decirlo de alguna manera. Tenemos algunos que trabajan con obra pública, es más, hay otro que trabaja exclusivamente con la parte de comercio exterior, algunos tienen que ver hasta con la parte de las viviendas y la parte económica paramilitares, o sea, única y exclusivamente para ese sector. Entonces, cada uno va ocupando un sector distinto. Son estas las que tenemos, no sé si se alcanza a ver bien, miren, acá están. Bueno, aquí están obviamente los logos, porque eso no nos importa. Probablemente sí, porque igual y cuando les hablé de banca del desarrollo, probablemente no ubicaban por dónde. Y ahorita que ven los logos, muy probablemente sí han escuchado alguna. Por ejemplo, ¿quién ha escuchado de Banobras? ¿No? Bueno, me atrevo yo a decir. Las demás, Banjército, por ejemplo. Las demás algunas son un poquito más aisladas, pero bueno. Tenemos la primera que es NAFIN, que es la parte de Nacional Financiera. Tenemos la parte de Banobras, que es de obras y servicios públicos. Tenemos Bancomex, que es la del Banco Nacional de Comercio Exterior. Como se pueden dar cuenta, el primero es un prestamista general, el segundo tiene que ver con obra pública, el tercero tiene que ver con comercio exterior, porque hasta sus nombres son muy sugerentes. Tenemos la CNC, bueno, la CHF, que es la Sociedad Hipotecaria Federal, o sea, exclusivamente se dedica a hipotecas. Tenemos la parte de Metrofinanciera Sofón, que también tiene que ver con estos fondos que se proporcionan o que se financian, pues para poder gestionar negocios, sobre todo para el desarrollo de negocios. Tenemos Bansefi, ¿no? Que es este Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, que ya vimos cuál es el papel de Bansefi actualmente. Y tenemos la parte de Banjército, que es este Banco Nacional de Ejército, Fuerza Aérea y Armada. Se encarga de proporcionarles créditos, pero exclusivamente para el sector militar, para todos los que pertenecen a la Marina, a la Fuerza Aérea, al Ejército, a la Armada, única y exclusivamente para ellos. ¿Vale? Bueno, ahora es muy importante porque podríamos decir que sí es relativamente bueno, y lo vamos a ver más adelante en nuestro último tema, el hecho de que los actores productivos pues tengan dinero, ¿no? Se les pueda financiar.
Pues es muy importante porque con dinero se puede competir, ¿no? Veámoslo desde el punto de vista de negocios. Ustedes, por ejemplo, en el caso de los que tienen negocios propios o que tienen proyectos de emprendimiento, pues obviamente si yo tengo financiamiento, ¿qué va a pasar? Pues yo le voy a invertir más a mi negocio y me voy a volver más competitivo. Es normal. Aparte de volvernos más competitivos, podemos tener también, de alguna manera, mejores armas para enfrentar la competencia, porque actualmente la competencia es muy grande. O sea, muy grande, es muy raro el negocio que podamos decir, esta persona es la única que se dedica a este negocio. Es rarísimo, o sea, ya hay mucha competencia. Bueno, pues el financiamiento nos ayuda a estar como en este inter, ¿no? También se dice que el financiamiento para este tipo de sectores ayuda mucho porque de alguna manera frena la economía informal. ¿Por qué? Porque muchas de las veces, digo, el ambulante no es necesariamente que le guste andar en el sol, en el rayo del sol, corriendo, pagando ciertas cosas, no es que le guste, pero muchas veces dice, sí, yo quisiera tener mi local, pero pues no tengo, por lo menos para arrancar, ¿no? Entonces, pues ni modos. Bueno, pues el financiamiento ayuda a que esto se vaya eliminando. Hay también cadenas de valor. Los financiamientos ayudan a que estas cadenas de valor se queden. Pregunto, y eso va para los de Zoom, porque se conectaron más tarde y no nada más participaron acá sus compañeras, o específicamente su compañera Claudia. ¿Qué es una cadena de valor? Por ejemplo, Brian, tú cuéntame, tú que ya tienes esta parte de perspectiva de negocio. ¿Qué es una cadena de valor para ti? Pero para mí una cadena de valor es como pues, el desarrollo, ¿no? De mi actividad, o sea, todo lo que estoy haciendo dentro de la misma, o como, por decirlo así, como mi organización dentro de mi empresa. Ok, Entonces, un desarrollo dentro, muy bien, son todas claro. las partes del proceso. Todas las partes del proceso. Efectivamente, las cadenas de valor, como su nombre lo dice, ¿no? Es lo que le da valorización a mi negocio, ¿no? En este caso, por ejemplo, no sé, yo, suponiendo que, no sé, me dedicara a la fabricación de prendas, ¿cuál sería mi cadena de valor? Probablemente mi capital humano. ¿Qué quiere decir? La calidad de mis prendas que hacen precisamente ellos. Otro, la parte de la mercadotecnia, la parte del marketing, ¿no? ¿Qué quiere decir? La propaganda que se le da a todo esto, ¿no? ¿Cuántas empresas hemos visto que realmente no sabemos si son buenas o malas, pero de que están difundidísimas, eso es un hecho. Eso es una parte de cadena de valor. La estructura, ¿no? A veces decimos, bueno, tal vez el servicio no es tan bueno, pero tienen excelente infraestructura. La inversión radicó en la infraestructura. Eso forma parte de la cadena de valor, claro. Y para volver, o sea, para mantenerlas o para volverlas más fuertes a las cadenas de valor, y que es lo que habla de nuestro negocio, pues se necesita financiamiento, ¿verdad? Porque si yo quiero poner unas instalaciones bonitas o si yo quiero mejor atención para mis clientes, voy a necesitar más personal y ese personal lo va a tener que pagar. Entonces, ¿qué necesito? Pues muchas de las veces financiamiento, sobre todo cuando se empieza, ¿no? Que pues apenas vamos ahí. Ahora, digo sobre todo porque no es necesario. Muchas de las veces no es que el financiamiento solamente lo requiera al inicio. A veces lo necesito para crecer, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Tengo una buena oportunidad de negocio acá y quiero crecer o me quiero expandir, pero no me alcanza. Bueno, sirve también para lo mismo. También se habla de una consolidación del tejido socioeconómico. Pues claro, tiene que ver con la parte de la inclusión, ¿sí? Entre más productivos seamos, entre más desarrollados estemos, pues claramente esto va a mejorar nuestra parte económica y por supuesto que sí, por ende la parte social. Diría, ¿no? Pues el dinero no lo es todo, no, pero por supuesto que es una ayuda muy grande, ¿no? Y ayudaría mucho a la cuestión social, por muchas razones. La parte de la inversión y la parte del empleo. Muchas veces los negocios buscan expandirse para buscar inversión externa y hacerse más fuertes y hacerse más competitivos. Entonces, muchas veces para ser, digamos que notable, para que alguien quiera invertir en mi negocio, tengo que invertirle yo primero. Entonces, muchas veces lo hacen por esto. Y obviamente al hacer los negocios más grandes, se generan fuentes de empleo.
Eso es un hecho. Entre más grande es el negocio, más gente va a requerir y más trabajos voy a dar. Y bueno, también muy importante, ¿no? Responder más fácilmente a la demanda entre el interés y la inflación. Pues claro, porque obviamente con esta situación de que vamos creciendo poblacionalmente, pues necesitamos más servicios, más objetos, más productos. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que claramente incrementa la demanda. Y por ende, pues queremos que incremente la oferta. ¿Por qué? Pues porque eso a la larga nos conviene a nosotros como consumidores. Bueno. Ahora, tenemos la parte de asumir riesgos. ¿Qué pasa con asumir riesgos? Pues sí, digamos que la banca de desarrollo tiene esta característica. El riesgo lo asume la banca de desarrollo y realmente lo que se retorna es poco. O sea, no es tanto como en la banca comercial. Por eso les decía, sus intereses son más bajos. Ayuda a promover esta parte o a promocionar el desarrollo. Decíamos, hablábamos de la parte incluyente, bien importante también. Ayuda a que aquellos sectores marginados pues, puedan generar alguna parte más de inclusión, lo que les comentaba hace un momento, ¿no? Si les negaban los créditos, bueno, la banca de desarrollo no te va a negar el crédito porque no tengas un aval, por ejemplo, ¿no? Entonces va a ser otra cuestión. Los sectores prioritarios también se dedican mucho a apoyar a sectores sensibles, ¿no? ¿Qué quiere decir? Pues obviamente aquellos que son más vulnerables en la población. Esto ayuda a que haya movilidad, ¿no? ¿Qué quiere decir la parte de movilidad? Que si al rato yo solamente trabajaba en mi casa, porque el negocio solamente lo podía hacer en mi casa, luego ya lo puedo llevar más allá e irme expandiendo y con ello pues generar más movilidad económica. Bien importante la parte de la incubación. La banca de desarrollo promueve bastante la parte de incubación para nuevas empresas. ¿Qué quiere decir? Que todas estas se les conoce como industrias infante o como industria infante, que son las que apenas van naciendo, van surgiendo, se les apoye, se les desarrolle de manera técnica correcta para que puedan ser un éxito. Porque lo que decíamos, a veces no todo es dinero, muchachos. Si no hay estrategia, si no hay conocimiento, si no hay un marco estructural, o sea, se truena de manera inmediata, porque pues no sabemos ni por dónde, ¿verdad? O sea, ni cómo administrar, ni cómo gestionar, ni cómo, nada. Entonces, obviamente la incubación ayuda a todo ese desarrollo en todas las materias que se pueden imaginar para una constitución de un negocio, que sea rentable, que sea a largo plazo y que obviamente deje rendimientos para todos, ¿no? Bueno. Otra parte muy importante de los objetivos de la banca de desarrollo es que conecta la parte local con la parte global, ¿no? En algún otro momento ya hablamos de la cuestión relativa al corporativismo de la globalización. Pues acá vuelve a salir. Obviamente es muy importante que se apoyen proyectos locales para promover el comercio exterior, ¿no? Pero para eso, ¿qué necesitas? Necesitas muchísimas cosas. Desde una estructura, pero también necesitas un cumplimiento de la demanda que probablemente puedas tener. Entonces, la banca de desarrollo, porque imagínense que está padrísimo. Yo ya tengo un super negocio, yo ya lo estructuré muy bonito y yo ya me quiero dedicar al comercio exterior porque ya tengo una demanda ya. Pero ¿cómo le hago? O sea, no es que nada más los embarque y los mande y a ver qué Dios dice, ¿verdad? Pues no. Obviamente se necesita una estructura. Ejemplo, una estructura legal, que era lo que platicábamos en algún momento con la parte de estas legislaciones de comercio exterior, ¿no? ¿Cómo pasa por aduana? ¿Qué impuestos se pagan? ¿Qué permiso se pide? Probablemente el empresario no tenga mucha idea. Bueno, pues para eso se va a tener que buscar la estructura para conectar lo local con lo global. Y la banca de desarrollo puede ser un excelente mecanismo. Esta parte de la banca de desarrollo tuvo un tiempo de luz, o sea, tuvo un tiempo de brillo muy notable, que fue precisamente más o menos de 34 años, porque fue del 36 al 70. En ese momento, de hecho, se le conoció históricamente como el periodo de oro. ¿Por qué? Porque en esta banca de desarrollo la tasa de crecimiento se vio muy amplia. O sea, hubo una tasa de empleo increíble y el crecimiento se dio de un 6%. No sé si alguien ha llegado a ver las estadísticas de crecimiento y desarrollo en el país. Y nos ponen, ¿no? 0.1%, ¿no? Crecimos un 0.5%, o sea, y ya es como, wow, crecimos, ¿no? Es más, ahorita ya le agradecemos más que crecer, que no bajemos, ¿no? Pues en ese momento, imagínense, para que lo vean, para que vean la proporción, en ese momento hubo una tasa de crecimiento económico del 6%.
Eso es mucho decir, ¿sí? Incrementó muchísimo el empleo, obviamente iba de la mano con esta parte de modernización en la parte de la economía, pero ¿qué empezó a pasar? Como todo, como lo que comentábamos, ejemplo, en la parte de las pensiones en IMSS, ¿no? Empezó a haber ineficiencia administrativa. ¿Qué quiere decir? Pues que los encargados de realizar su trabajo básicamente no lo hacían o no lo hacían bien, ¿no? Esa es la realidad. Aparte, que había un financiamiento que no estaba integrado. ¿Qué quiere decir esto? Que este financiamiento no se adecuaba para un plan de desarrollo, ¿no? Que es el que generalmente se va manejando en cada periodo. Pues resulta que ya no importaba el plan de desarrollo económico, o sea, ya era lo que menos les importaba, sino más bien este programa o estos programas de la banca de desarrollo más bien lo utilizaban con finalidades políticas. O sea, a mí qué me conviene ahorita, qué sector me conviene, tal. Entonces, todos los recursos para allá y los demás no me interesan. Y ya cuando acaba la situación política, pues dejas abandonado todo lo demás. Esto empezó a generar problemas. Obviamente esta distribución, hablando de estructuras, pues empezó a tener muchísimo conflicto. Y si a eso le agregamos la falta de rendición de cuentas, esta bendita corrupción, que es uno de los grandes cánceres del país, pues terminó de cierta manera por quebrar a la banca de desarrollo, o por lo menos para que ya no se haya vuelto a ver un periodo igual que como el que tuvieron hace muchos años. Actualmente, bueno, sí hay misiones privilegiadas por parte de la banca de desarrollo. Le apuestan mucho a la parte de la infraestructura, o sea, la parte de las obras públicas. Le apuestan mucho al comercio exterior y le apuestan mucho a la parte de las viviendas, ¿no? Bueno, aparte de la banca comercial y aparte de la banca de desarrollo, hay otro tipo de mecanismos que se encargan prácticamente de cosas similares. Para eso tenemos las SOFOLES. Las SOFOLES son estas sociedades financieras de objeto limitado. Estas sociedades eran, y vamos a comentar el por qué, eran entidades financieras que las autorizaba la Secretaría de Hacienda y eran vigiladas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Todas las que hemos venido comentando, comercial, de desarrollo, y estas son reguladas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por obvias razones. Y estas lo que hacían es que captaban recursos, ¿no? O sea, jalaban los recursos por el hecho de colocar instrumentos, ¿sí? Instrumentos que se encontraban en el Registro Nacional de Valores, ¿sí? Digamos que estas organizaciones le otorgaban, ¿no? Una situación económica a cambio de un instrumento, ¿sí? Como si fuera un contrato, como si fuera un pagaré, más o menos, para que lo entendamos así. Y obviamente se los daba a cada sector, también iba por actividades e iba por sectores. Ahora, ¿por qué decimos eran? Porque precisamente hubo una reforma en el 2013 en la cual se empieza a haber derogaciones, o sea, se empiezan a eliminar ciertos apartados de esta legislación, ¿sí? Que era la que básicamente les daba el origen, les daba la creación, su forma de subsistir. Entonces las sociedades ya dejan de ser consideradas como sociedades o entidades financieras autorizadas y reguladas en los términos de las instituciones de crédito. ¿Qué quiere decir este cambio? Palabras más, palabras menos, para no meternos tanto en una cuestión financiera. Lo que sucede con esto es que en automático se les quita la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Dice, a ver, si yo no te doy la autorización para que te crees, pues como yo, ¿por qué te tengo que andar supervisando? En automático se quita esta supervisión. Las SOFOLES, por los intereses que había en esa parte, ¿qué es lo que deciden? Ellos dicen, bueno, al final de cuentas podemos seguir funcionando, es legal que yo siga funcionando, aunque no sea bajo la tutela de la Comisión Nacional de Bancaria y de Valores. Pues sí, porque técnicamente no había una ley que contrariara esa parte. Entonces empezaron a funcionar o siguieron funcionando como entidades y buscaron de alguna manera cambiar, ¿no? O transformarse para buscar el mecanismo
que lo pudieran regular y que de alguna manera los pudiera supervisar. ¿Sí? O sea, dijeron, bueno, hay que buscar la manera. O cerramos o vemos por dónde nos vamos para que se pueda generar el cambio. Y eso fue lo que hicieron estas SOFOLES. Tienen exactamente en transformación, se quedó exactamente igual. Otorgan créditos para un fin de manera especial, dígase créditos, dígase viviendas, dígase autos, dígase créditos de pequeña y mediana empresa. Son muy duales, ¿no? Y bueno, a diferencia de los créditos normales, porque nos puede pasar lo mismo que en banca de desarrollo, bueno, ¿y por qué no se van a una banca comercial y dejan toda esta situación de las SOFOLES? Ah, bueno, porque precisamente las SOFOLES tienen la situación de que están dirigidas a sectores que, al igual que la banca de desarrollo, no tienen necesariamente el acceso a créditos comunes, ¿vale? Entonces, esta es la diferenciación. Bueno, vamos a dejarlo hasta acá y ya la siguiente clase continuamos. Su tarea ya va a pasar a ser la semana número 12. En el caso de la semana número 12, ya empezamos con el, perdón, 13, ya está nuestro último tema, de hecho ya es el último tema, que tiene que ver con el corporativismo en el sistema laboral mexicano. Ese ya va a ser el último tema que tenemos. Este lo acabamos el lunes. Y bueno, ya empezamos obviamente con el de corporativismo laboral y culminamos el miércoles con ese y listo. Sus tareas va a ser del 13, van a entrar a la página de la Organización Internacional del Trabajo. Aquí la tienen, ahí viene página oficial, en la semana 13. Y van a hacer lo mismo que en la Conducef. Van a indagar por toda la página, el trámite, la información que más les importe, lo generan en herramienta visual, la que ustedes quieran. Yo les recomiendo infografía porque hay unos que son muy sencillos. Y van a realizar también una investigación del Congreso del Trabajo. Ustedes van a buscar la información que crean y la colocan tipo investigación. No una investigación tan extensa, les voy a decir que mínimamente una página, pero una página que ustedes tengan para que tengan una noción y lo podamos comentar la siguiente clase. ¿Sí? Ya nada más yo les modifico las fechas en un ratito. ¿Sale? ¿Tienen alguna duda o pregunta? No, profe. ¿No? Perfecto, bueno. Pues si no tenemos dudas o preguntas, pues los dejo seguir a su siguiente clase. Cuídense mucho y que tengan una excelente mitad de semana. Bye. Hasta luego, cuídense mucho. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias a ustedes, cuídense mucho. Gracias, profesor. Adiós.